empecé a identificar que el mercado inmobiliario en Medellín trabajábamos con una competencia muy agresiva en el sentido de que teníamos un cliente y todos estábamos como desesperados por venderle a ese cliente. Y yo dije, puede existir otra forma diferente de trabajar, puede existir una forma más colaborativa de trabajar, no pelear o correr cada uno por hacer una venta, sino que venga, y si entre los dos, usted tiene el apartamento, yo tengo el cliente, hacemos negocios que... Parchecito Inmobiliario, una mirada honesta, clara y descomplicada al sector inmobiliario. Bienvenidos a un nuevo episodio de Parchecito Inmobiliario, una mirada honesta, clara y descomplicada al sector inmobiliario. Hoy tenemos un invitado súper especial. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar en un podcast del sector inmobiliario, ¿quién mejor que él? Un referente con más de 17 años de experiencia. ¿De quién estamos hablando? De Carlos Andrés Castaño. Carlos, bienvenido. Hola Nati, ¿cómo estás? Muy bien. No. Bueno, Carlos, como ya lo acabo de decir, tú tienes una experiencia, pues una amplia trayectoria en el sector. Quiero que empecemos desde cero. ¿En qué momento decides incursionar en el sector inmobiliario? Es un tema muy que me hace devolverme en el tiempo y es muy chévere. Empecé en el sector inmobiliario como cliente, porque en un momento dado de la vida tenía un capital y dije, ¿qué hago con esta plata? Y empecé a hacer un ejercicio de ir a las salas de venta a buscar un proyecto para comprar, para mí, para invertir. Y en ese momento empezó a despertarse como un gusto, como una pasión sobre todo lo que tenía que ver con el sector inmobiliario y esa dinámica de salas de ventas, de proyectos. Y dije, esto me está gustando. Cuando dije esto me está gustando, dije yo, bueno, ¿y uno qué estudia para esto? Y averigué a través de la lonja un curso que había en ese momento para ser agente inmobiliario. Empecé a hacer el curso durante aproximadamente creo que un año y efectivamente se despertó toda esa pasión y empecé a combinar el trabajo que tenía en ese momento como director comercial de una empresa de confecciones. Nada que ver. Nada que ver con la parte inmobiliaria. Entonces trabajaba medio tiempo y medio tiempo. Cuando dices trabajaba medio tiempo es empezaste como independiente, empezaste en una empresa. Empecé como independiente a decirle a las personas más cercanas, amigos, familiares, voy a empezar en el sector inmobiliario, ¿qué tienen para vender? Díganme pues qué hay que hacer. Y efectivamente cuando empecé en ese proceso, le vendí de una manera muy rápida, muy sorpresiva, un apartamento a un amigo, como en 15 o 20 días. Y ahí él me dijo, no hermano, usted es el mejor. En 15 días ya me vendió el apartamento, esto es lo suyo. Y eso era como todo lo que uno necesitaba como para decir, llamado. Como un llamado. Yo dije, por aquí fue. Y posterior a eso hice un negocio con una empresa que se llama Bien Raíz. Bien Raíz después del negocio me propone irme a trabajar vinculado, que estaba montando el departamento de usados y ahí empiezo. Entonces me voy a trabajar ya Bien Raíz, tiempo completo y es mi escuela, fue mi escuela donde aprendí, donde me di a conocer y donde empecé pues como de lleno en todo el sector inmobiliario. ¿Y cuánto tiempo estuviste con ellos? En Bien Raíz estuve aproximadamente 4 años y medio. 4 años y medio, feliz. Una universidad completa. Una universidad completa y ya ahí dije, quiero montar mi propia empresa. Entonces ahí ya arrancó mis proyectos de manera independiente, de crear empresa, todo. Saliste de Bien Raíz e inmediatamente creaste empresa, o sea, no fuiste en ningún momento un agente inmobiliario independiente, una creaste tu empresa. De una creé la empresa porque ya había tenido unos meses como independiente, entonces independiente, empleado, yo dije, creo que estoy listo para arrancar mi empresa, siempre teniendo en cuenta el trabajar en compañía. De ahí es donde surge el nombre Castaño y Compañía. Pero no desde un inicio empezaste a trabajar en compañía. No, empecé solo. O sea, empecé solo en mi casa, en un escritorio. En un momento dado, eso colapsó. Tenía 20, 30, 40 clientes en 2 semanas y yo dije, Dios mío, necesito gente. Entonces contraté una asistente, contraté 3 vendedoras y yo creo que como cualquier empresario, cualquier emprendedor, cometimos errores, aprendimos de esos errores. En su momento nos quebramos, como se dice, financieramente desde el punto de vista empresarial, pero yo digo que esa quiebra
enseño toneladas. Entonces volví, me recogí. Entonces ya dije, tanta gente no, volví, me recogí otro tiempo solo y me dio unas bases para posteriormente volver a arrancar a construir un equipo comercial como el que tenemos hoy. Ok, perfecto. Bueno, algo súper importante y es, digamos, por lo que más se conoce la gente en este momento y es el gremio en general, es tu revista. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué es Búsqueda Inmobiliaria? ¿Cómo nace Búsqueda Inmobiliaria? Que además de una revista, sé que es una comunidad. Cuéntanos más sobre eso. Mira, Búsqueda nace porque en ese proyecto de empezar a trabajar en colegaje, empecé a identificar que el mercado inmobiliario en Medellín trabajábamos con una competencia muy agresiva en el sentido de que teníamos un cliente y todos estábamos como desesperados por venderle a ese cliente. Y yo dije, puede existir otra forma diferente de trabajar, puede existir una forma más colaborativa de trabajar, no pelear o correr cada uno por hacer una venta, sino que venga, y si entre los dos, usted tiene el apartamento, yo tengo el cliente, hacemos negocios, ¿qué? Entonces empecé a como a madurar la idea y empecé a estudiar el mercado. Cuando yo estudio el mercado, encuentro que existían otras dos revistas, pero especializadas en proyectos en toda la ciudad, ¿cierto? Y yo dije, bueno, ¿por qué no creamos en ese momento una revista donde nos agrupemos? Porque no existía la palabra comunidad, o no existía, no se escuchaba tanto. Y yo dije, donde nos agrupemos y más que una pauta, ¿por qué no empiezo a generarle a esas personas algo más? Unos espacios de formación, unos espacios donde se puedan encontrar aliados estratégicos, unos espacios sociales donde podamos establecer como esos vínculos y esas conexiones que en ese momento no se tenían. Y esto empezó a funcionar súper bien la primera vez. Paremos un momentito. Dígame. Antes de empezar la revista, estamos hablando de hace cuántos años. La revista cumplió 10 años en noviembre. 10 años Empezamos hace 11 años todo el proceso. Que realmente no es hace mucho para lo que quiero preguntarte. ¿Por qué se te ocurre una revista en el momento en donde todo iba hacia la tecnología, en donde ya, digamos, el papel estaba tendiendo a desaparecer y uno por qué pensar, voy a sacar una revista? Esa es la pregunta que siempre me devuelvo 11 años, porque me acuerdo cuando dije una revista, muchas personas me dijeron, Carlos, ¿estás loco? Estás loco, eso no va a funcionar, todo va para lo digital. Y yo dije, no, porque yo sentía en ese momento que el papel seguía siendo importante, sin desconocer todo el avance digital que se venía, el papel como tal seguía siendo como ese conector entre muchas personas. El sector inmobiliario, las personas que tenían esa capacidad adquisitiva de comprar eran personas mayores a 30 años, 35 años, donde el papel uno veía que siempre llegaban a las citas o con una hoja, o con una revista, o con un catálogo. Entonces yo dije, voy a hacer un papel, voy a hacer un medio físico donde pueda darle a la gente que está buscando un inmueble usado en una zona especial de la ciudad alternativas. No hay otra revista en el mercado de usados. No hay otra revista en el mercado de usados, ni había en su momento, solamente dos de nuevos. Por eso quisimos tratar de encontrar esos diferenciales, los diferenciales, inmuebles usados y muy enfocados en una zona de la ciudad, que no fuera toda la ciudad, porque dentro de ese estudio que hicimos encontramos que las otras revistas eran muy grandes y a la gente le daba pereza empezar a pasar hojas. Entonces dijimos, ¿en qué sectores está especializada la revista? Empezamos Poblado, Envigado y el Oriente Antioqueño. Ya hoy en día tenemos cobertura Sabaneta, Itagüí, La Estrella. Más el sur. Más el sur, porque son esas zonas donde se ha venido presentando el desarrollo. Entonces, por eso fue que pensamos en una revista. Ok, perfecto. ¿A quién está enfocada la revista? Es decir, cualquier persona dice, yo voy a vender mi apartamento y te puede llamar y publicar en la revista. La revista no tiene, digamos, como esa opción de que el propietario directo nos llame y su inmueble le salga, porque es una revista creada o es una comunidad que se diseñó pensando en agentes inmobiliarios. Entonces aquí solamente se publican inmuebles de agentes inmobiliarios, agentes independientes, empresas inmobiliarias. Entonces cualquier persona, porque nos pasa que nos llaman y nos dicen, soy dueño de una propiedad, quiero publicarla, siempre le decimos a través de una de las agencias, porque como lo decíamos ahorita, más que una revista donde una publicidad puede que funcione o no funcione,
es todo lo que hay detrás, que es esa comunidad. Y aquí veo que no solamente son inmuebles, sino que, por ejemplo, hay aliados con los que tú trabajas. O sea, ¿qué tipo de personas o de empresas pueden pautar en la revista? Todas las personas o todas las empresas que hagan parte de la cadena que se necesita en el sector inmobiliario. Que es muy financieros, toda la parte de seguros, toda la parte de trasteos, remodelaciones, avalúos. O sea, es un todo mercado lo que tenga amplio. que ver con Entonces aquí tenemos eso, aquí tenemos la empresa que te hace avalúos, la empresa que te presta el dinero, la empresa, por ejemplo, personas o empresas que prestan servicios de asesorías o inversiones en el exterior. O sea, entonces todas esas personas que hacen parte del sistema inmobiliario son bienvenidos en la revista. Bueno, ahora me voy a devolver a donde te interrumpí ahorita. Cuéntanos un poco más de la comunidad de búsqueda inmobiliaria, o sea, las personas que pertenecen a búsqueda inmobiliaria, los agentes inmobiliarios, ¿qué beneficios tienen aparte de la pauta? Mira, la pauta obviamente les va a dar una visibilidad hacia un cliente final y posiblemente hacia otro colega que utiliza la revista como una herramienta de búsqueda. Adicional a esa pauta están los beneficios que hacemos ruedas de negocios 1 o 2 veces al mes. Tenemos un directorio de aliados estratégicos con los que tienen una serie de beneficios por ser miembros de la comunidad. Tenemos convenio con constructoras para lanzamientos de proyectos de manera exclusiva. Buenísimo. Y así como esos, tenemos una serie de beneficios para todo este grupo de personas que han decidido durante todo este tiempo hacer parte de búsqueda inmobiliaria. Ya que mencionas eso, he escuchado que hay algunas personas que están en la revista desde la primera edición y continuamente hasta hoy. Así es. Iniciamos con 14 personas. Eso es una anécdota muy bonita porque cuando surgió la idea, yo organizé un desayuno y invité a 20 personas, 20 colegas, donde les conté el proyecto y de esos 20, 14 me dijeron, hágale, cuente conmigo. Y arrancamos esos 14 y de esos 14 te puedo decir que hay 10 todavía que pertenecen a nuestra comunidad. Que han sido fieles es que mira, a la comunidad. Nosotros tenemos casi que el 70% de la comunidad siempre están fijos, siempre son los mismos. Bueno, y eso quiere decir que es una comunidad que funciona y que le gusta, digamos, a los agentes inmobiliarios. Bueno, Carlos, ya salgámonos un poquito del tema de la revista como tal. Hay algo que viene muy atado a la revista y que ya es, digamos, voz populi, es el tema del evento inmobiliario del año. ¿De dónde surge el evento inmobiliario del año? ¿Cómo se te ocurre un día decir, voy a hacer un evento? Se me ocurrió porque pasamos por la pandemia. Pasamos por la pandemia y cuando estábamos en la pandemia surgió un día la pregunta. O surgió un día la pregunta, no. Escuché un comentario que un colega me dijo, Carlos, qué pesar, ya se acabó la revista. Cuando a mí me dicen eso inmediatamente en la cabeza me empezó a dar vueltas y yo dije, se acabó la revista. Fue como un interrogante. Entonces yo dije, bueno, en ese momento tenía 65 personas en la comunidad y dije yo, bueno, todos están encerrados, todos estamos encerrados. ¿Qué hago con toda esta gente en la casa? Entonces se me ocurrió empezar a generarles valor, empezar a buscar personas que tuvieran información valiosa para ellos y empezamos a generar unas capacitaciones, empezamos a generar unas tardes de aprendizaje, empezamos a generar una serie de conversatorios, hasta catas de vino virtuales. Lo que logramos con eso fue que cuando se terminó la pandemia, la comunidad estaba muy fidelizada con la marca. Al sentir esa fidelidad de los inmobiliarios con la marca y donde muchos me decían, Carlos, invéntate algo para que nos volvamos a ver, para que nos volvamos a encontrar. Llegó el momento y cualquier día lo soñé y lo hice realidad. Y yo creo que ahí tú te debes de acordar que te llamé un día, eso era una primera semana de noviembre, ¿cierto? Y te dije, Nati, soñé que voy a hacer un evento. Y empecé a programarlo, y yo pensé que se había acabado en un sueño. Y resulta que no. Entonces yo le dije, Nati, voy a hacer un evento. Voy a hacer un evento, lo voy a organizar, va a ser la primera semana de diciembre. ¿Qué me dijiste? ¿Por qué esa semana? Y yo dije, porque para tener un tiempo de poderlo organizar y porque quiero que siempre sea la primera semana de diciembre. ¿Cuántas personas fueron esa primera vez?
que además estábamos en pandemia, me acuerdo, estábamos en pleno, eso fue 2021. 2021 estábamos Todavía pasando, con aforo. sí, con control de aforo, con tapabocas. Se superó. Se superó porque inicialmente eran 100 personas, luego 120 personas, luego 140 personas, al final fueron 170 personas. En cuestión de un mes que organizaste el evento, el primer evento. Bueno, sí. Carlos, ya aquí nos podemos quedar conversando eternamente porque además tienes otras unidades de negocio también, pero bueno, vamos a contarle o vamos más bien a dar un consejo. O sea, si hay alguien que quiere incursionar en este gremio, ¿qué consejo le darías? Si alguien te dice, ay Carlos, mira, yo quiero empezar en el sector inmobiliario, ¿qué consejo le das? Mira, yo creo que aquí hay muchos consejos que dar porque obviamente la experiencia y el tiempo nos ha enseñado mucho. Pero para resumírtelos es trabajar con mucha ética, trabajar con mucho profesionalismo, entender que este es un negocio de colegaje, entender que este no es un negocio de que yo lo hago solo por ganarme el 3% de la comisión. Este es un negocio donde sí, obviamente hay cifras de dinero que suenan muy interesantes, que suenan muy grandes, pero donde también la compañía, el colegaje es fundamental. Entonces, además porque, perdón que te interrumpí, mucha gente tiene en su cabeza lo que acabas de decir. Esto es muy fácil, esto se hace, simplemente voy, muestro un apartamento y me gano el 3% de la comisión. Buenísimo. Exactamente. Entonces, eso no es tan fácil. Y yo creo que muchas de las personas que nos están viendo, que son colegas o que están pensando en entrar a este mundo, se pueden encontrar con una realidad que es mucho más difícil. Hacer un negocio no es tan fácil. Nosotros no vendemos apartamentos todos los días. Pasamos incluso meses sin vender apartamentos. Entonces hay que entender y aprender que este negocio requiere de mucha dedicación, requiere de mucha disciplina, requiere mucho compromiso, requiere mucho enfoque. Yo creo que las personas que me conocen a mí saben que yo siempre les digo enfoque. ¿Por qué? Porque es que esto es un negocio donde tienes que transmitir confianza, tienes que transmitir tranquilidad. Y si tú no transmites eso, yo creo que las personas no van a confiar en ti, porque es que no estás ayudándoles a comprar algo de fácil que lo cambio porque no me gustó. No, aquí estás comprando un inmueble, estás cuidando un patrimonio, estás viendo procesos de familias, de personas, y yo creo que aquí hay una cosa que es súper importante. No hagas una venta, hagas un cliente. Ese es el consejo principal. Si tú haces clientes, con el tiempo vas a encontrar lo poderoso que es eso. Yo creo que esos serían como mis consejos. Ahí les di, yo creo que varios en ese minutico les di varios. Mejor dicho, después hacemos un segundo episodio para seguir conversando de muchos otros temas que hay dentro de este gremio. Carlos, muchísimas gracias. No, a ti por esta invitación y por este espacio tan chévere. No, súper interesante todo lo que nos contaste. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y los esperamos en el próximo.